Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de seguridad vial y para ello nos acompaña en plató Juan José Arriola, jefe de Provincial de Tráfico. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Vamos a hacer un repaso a los datos del último balance que se hizo de seguridad vial de un año 2011 que en Guadalajara es positivo. En Guadalajara es positivo, siempre hay que tomarlo con cautela porque los 2 primeros meses del año, incluso algo de marzo todavía teníamos el año pasado ciertas restricciones a la movilidad, entonces hay que tomarlos por ese trimestre, hay que tomarlos con cierta cautela. De hecho, hemos sacado desde Dirección General de Tráfico en Madrid una nota de prensa respecto a la accidentalidad de este primer mes del año, que ha subido bastante, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta esa circunstancia del año pasado. Los datos en Guadalajara hablan de 5 fallecidos, 3 por atropellos y 2 motoristas. Siguen siendo tanto las personas que van en ese tipo de vehículos como los peatones la parte más vulnerable de la sociedad. Sí, efectivamente. De hecho, de los 5 accidentes, 2 han sido atropello en la autovía por una persona que se había quedado inmovilizado su vehículo. Uno, recuerdo que era un chico que se había pinchado la rueda, bajó del coche y un camión se lo llevó por delante. Y otra circunstancia parecida con otro vehículo inmovilizado. Y luego 2 motoristas. Sí que tenemos que tener un poco en consideración este tipo de circunstancias. Al hilo de esto, el año pasado, para verano, que vine aquí también precisamente, pusimos en marcha la Dirección General de Tráfico un nuevo Real Decreto para que, informando un poco a las personas sobre nuevos ciertos comportamientos que tienen que tener cuando se quedan averiados o inmovilizados en la carretera. Nos preocupa bastante este aspecto. Llama la atención que los accidentes en vía urbana se han duplicado, con un aumento de hasta el 85%. Efectivamente. Nos preocupa la zona urbana, el hecho de los accidentes han duplicado, el 85% más de víctimas y el 65% más de accidentes con víctimas. Con lo cual, es algo lógico y sensato. Son usuarios vulnerables. Nosotros, cuando vamos por la ciudad, normalmente somos peatones, usuarios de una bicicleta o incluso patinete ahora mismo, y la probabilidad de que en un impacto contra un vehículo salgamos perjudicados es realmente elevada, con lo cual de ahí también la entrada en vigor de la nueva limitación de velocidad de 30 km por hora, simplemente para proteger al usuario vulnerable, pero son datos que a nivel provincial nos preocupan bastante y a partir de ahí vamos a poner en marcha una serie de acciones este año. ¿Se está empezando a notar que la reducción de velocidad en ciudad precisamente favorece a que haya menos problemas o todavía es pronto para saberlo? Todavía yo creo que es pronto porque pronto. Esto fue en mayo, una implementación. Las personas también nos tenemos que habituar a esa modificación en la velocidad, con lo cual yo creo que habrá que hacer un análisis pues pasado un año y algo, y no solo consiste en bajo la velocidad y aquí todo es maravilloso y nos vamos a comportar, sino que también hay que hacer una serie de acciones, no solo de información también y de concienciación a los usuarios en general, sino también ciertas actuaciones en las calles para hacerlas más atractivas y más seguras al ciudadano. Solemos poner el foco siempre en los conductores de los vehículos, porque siempre decimos que peatones, motoristas, personas que van en bicicleta, en patinete, son más vulnerables, pero a veces las temeridades, entre comillas, las realizamos siendo peatones o utilizando esos vehículos. Es decir, por poner un ejemplo, estar en un paso de peatones no significa que te tengas que lanzar como peatón porque tienes prioridad, y los semáforos también son para las personas que van con patinete, para las personas que van con moto y para las personas que van en bicicleta. En general, cuando circulamos o vamos andando, o independientemente del vehículo en el que lo hagamos o incluso en nuestros pies, tenemos que ser prudentes, precavidos, y efectivamente cuando vayamos a cruzar un paso de cebra vamos a mirar 3 veces, no 2, vamos a mirar 3 veces para cerciorarnos de que efectivamente nos han cedido el paso y el vehículo ha parado. No nos confiemos. Y nos ven. Y nos ven, efectivamente. Que a veces, no sé si falta un poco de información o de concienciación por parte de nosotros cuando vamos andando. Es en general, o sea, al final que ocurra un accidente, bueno, nosotros cada vez desde Dirección General de Tráfico no pretendemos, y eso lo estamos cambiando en nuestra filosofía, no es cuestión de culpabilizar al responsable, sino al final es el sistema en el que ha fallado y es una serie de concatenación de sucesos que han producido el accidente. El último eslabón, efectivamente, pues puede ser el responsable último, ¿no? Pero algo en el sistema en general ha fallado. Y es ahí donde nos tenemos que centrar, en hacer el sistema más seguro, más fiable. Las nuevas normas de la nueva ley de tráfico inciden precisamente en parte en
modificar las normas para que se reduzca la accidentabilidad. Sí, hay normas, otra vez teniendo en cuenta al usuario vulnerable, al peatón, al ciclista, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en cuanto a patinetes, no pueden circular por la acera. Cuando adelantemos en vías que tienen en vías que tienen 2 carriles por sentido de circulación en zona urbana, nos tenemos que cambiar de carril, ya no es el 1,5 metros, hay que cambiarse de carril, etcétera, etcétera. Intentamos incorporar poco a poco nuevas cuestiones para mejorar la seguridad, sobre todo de aquellos que consideramos que son más débiles a la hora de un accidente. Los patinetes, la verdad es que últimamente vemos que en la ciudad de Guadalajara se están multiplicando. Empezaron siendo 2 o 3, pero últimamente no paramos de verlos por todos los lados. Sí, es una realidad, es una tendencia que va a estar ahí y en Guadalajara no tenemos ninguna empresa privada que gestione ese alquiler, pero sí que cada vez hay más usuarios que se compran su propio patinete y se desplazan. Ese es otro de los aspectos que vamos a tratar en este grupo de trabajo que vamos a crear específicamente, que nos vamos a reunir ahora a final de este mes con los principales ayuntamientos de la provincia para tratar un poco de coordinar acciones y ver dónde podemos incidir y colaborando entre todos, claro, evidentemente. Pasos como, por ejemplo, el que ha dado el Ayuntamiento de Guadalajara de establecer una ordenanza propia para regular el tránsito de los patinetes es positivo. Me imagino que se va hacia ahí, que haya una regularización. Efectivamente tiene que haber algo. Nosotros desde Dirección General de Tráfico hemos puesto las líneas principales. Recientemente, esta semana, hemos publicado un manual de características técnicas que tienen que cumplir los patinetes para que todos vayamos más seguros, los primeros ellos, dotarles de visibilidad, etcétera, etcétera. Y una serie de condicionantes que les añadimos desde un aspecto más técnico, yo diría. Y evidentemente la ordenanza es un primer paso, pero lo que pretendemos, por ejemplo, abordar en este grupo de trabajo es, debido a la cercanía y esa comunicación que tenemos tan directa entre los municipios del corredor, por ejemplo, no tener una ordenanza diferente en Marchamalo o en Azuqueca que la que hay en Guadalajara, porque a lo mejor puede ser contradictorio que aquí no se permita, me parece, circular con menos de 16 años y en Alovera sí, cuando al final es coger un tren y estoy en Guadalajara a ver a mis amigos, ¿no? Entonces, tenemos que coordinarnos en este sentido, por poner un ejemplo. Dentro de la nueva ley de tráfico, ya lo comentamos aquí mismo en este plató hace semanas, se endurecen las sanciones por utilizar el teléfono móvil dentro del coche, que no se puede hacer, porque un solo segundo puede hacer que nos llevemos por delante a una persona o que nos pegamos un trompazo nosotros mismos. Y llama la atención que en el momento en el que estemos todavía haya gente que no se ponga el cinturón de seguridad, con los años que llevamos con esto. Sí, llama la atención. O sea, el móvil sí que al final, yo no lo quiero llamar así, pero bueno, tenemos una tendencia a una necesidad a estar mirándolo, nos suena y rápidamente tenemos que mirar el WhatsApp. Es adicción. Bueno, no quería decir adicción, pero necesidad. ¿vale? Ya lo digo yo. y aquí sí que el tema del cinturón nos llama poderosamente la atención. Llevamos, no sé, 40 años con el cinturón. Está obligatorio los avisadores de seguridad cuando de que llevas puesto el cinturón de seguridad, etcétera. Y las cifras son las que son. O sea, cercano al 20% en términos en España de los fallecidos no hacían uso del cinturón de seguridad. Nos preocupa, nos alarma. Pusimos en Dirección General de Tráfico en marcha la instalación de una serie de cámaras de cinturón que están instaladas mayoritariamente en la autovía para detectar si se hacía uso o no se hacía uso del cinturón y, evidentemente, con su correspondiente sanción, llegado el caso, pero sigue existiendo esa casuística y no sabemos por qué, y al final es uno de los elementos que nos proporciona más seguridad a la hora de eliminar las consecuencias negativas de un accidente y las lesiones. Espero que los sistemas de retención infantil sí se cumplan en su mayoría. Sí, yo creo que ahí estamos un poquito más concienciados, sí. Luego también, bueno, cada uno lo hace como sea, ¿no? Como pueda, pero al final es nuestro hijo y yo creo que ahí tenemos un poco más de precaución, ¿no? Con los adultos nos relajamos más. Debe ser. Otra cosa importante dentro de esa nueva ley de tráfico que se pone en vigor, esos cursos de conducción segura y eficiente, que yo creo que todos deberíamos reciclarnos y deberíamos saber conducir ante determinados momentos, que no lo sabemos. Seguramente. Yo distinguiría entre, más allá del curso, situaciones extremas que gracias a la situación actual nos enfrentamos, o a la vida nos vamos a enfrentar una o ninguna vez en nuestra vida, ¿no? Que hay que estar preparados, y luego muchas veces ese reciclaje, porque al final se nos olvidan qué significan las señales, ¿no? Pues es un curso que yo creo que deberíamos todos pasar por ahí, eliminar malas costumbres que hemos adquirido con el tiempo. O sea,
no hay nada. Es simplemente reciclarse un poquito, aprender. Una señal que se nos ha olvidado qué significaba, porque cuando tenemos 18 años te lo estudias y perfecto y luego se te olvida porque... Y que hay cosas que han cambiado, ¿no? Y cosas han cambiado, efectivamente. La normativa, vosotros lo sabéis bien, va cambiando pues, casi todos los años. Introducimos cambios normativos para adaptarnos a nuevas realidades y nuevas tecnologías. Para estar en consonancia con lo que demanda la sociedad, básicamente. Bueno, pues hasta aquí de momento nuestra entrevista. Juan José Arriola, jefe provincial de tráfico, muchísimas gracias, como siempre, por acercarnos a la realidad de las cosas que ocurren en la carretera y tratar de, entre todos, poner nuestro granito de arena para que nos concienciemos y seamos conscientes de los peligros que tenemos cuando salimos a la calle, cogemos un coche o simplemente cogemos un patinete o una bicicleta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la labor de difusión que hacéis. Vamos a estar muy pendientes de esa reunión que van a mantener y de cuáles van a ser las conclusiones que saquen para seguir informando a la ciudadanía. Perfecto. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a seguir repasando otros asuntos de actualidad de esta jornada.